Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy voy a teorizar de qué van a ir los futuros libros del Cosmere, segunda parte. Si no habéis visto la primera, os la dejo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Tenéis la introducción de qué va a ser este formato en el primer vídeo, así que no voy a gastar mucho tiempo ahora en repetirme. En cuanto a los spoilers, igual que la otra vez, ya os aviso que habrá de todo lo publicado hasta la fecha, y además voy a usar información que haya dado Sanderson en Words of Brandon, como personajes que serán importantes en la era 3 de Mistborn o así. Lo que sí que os digo es que no habrá nada de información de avances. Y como último disclaimer, quiero dejar claro que este es un vídeo de puro entretenimiento. No es como cuando traigo vídeos de teorías con sus razonamientos y sus pruebas, sino que aquí voy a hacer una mezcla entre intuición y cosas que me gustaría que pasaran. Pero, por encima de todo, tened en cuenta que es un vídeo subjetivo. Y bueno, dicho esto, vamos con él. Empezaremos con las secuelas del Elantris. En realidad, pese a que sabemos que habrá dos secuelas, es decir, que acabará siendo una trilogía, solo voy a hablar del Elantris 2, ya que del tercero no sabemos absolutamente nada. De toda la información que ha dejado Brandon hasta la fecha, lo más destacable es que el libro ocurrirá unos 10 años después del primero, que se centrará en Fjorden y que tendrá como protagonistas los 4 primos de Saren. Además, el libro va a empezar con el Wyrm, el emperador de Fjorden, anunciando el regreso de Yadeth. Mis especulaciones sobre este libro son estas. Primero, lo de Yadeth va a ser real, va a regresar. Y además, se nos ha dado a entender en alguna Word of Brandon que podría tratarse de un avatar de autonomía, lo cual tendría mucho sentido, dado que yo creo que en esta segunda fase del Cosmere vamos a ver el alzamiento de esta Skirla, atacando en varios puntos, como podría ser Sel mediante Yadeth o en Scadrial mediante Trell. Y probablemente ahora pensaréis, oye, pero si este libro ocurre 10 años después del primero, y el primero ocurría cientos o incluso miles de años antes de la Era 1, ¿cómo va a ser esto la segunda fase del Cosmere? Y os diría, bien visto. Pero aquí es donde entra mi teoría favorita del Elantris y posiblemente mi teoría favorita de todo el Cosmere. Pero para verla, primero un poco de contexto. Tenemos que ver un poco de física. Como algunos sabréis, si un planeta orbita demasiado cerca de un agujero negro, el paso del tiempo en dicho planeta se ve afectado. El ejemplo más visual de esto lo tenemos en la película de Interstellar, en la que, sin entrar en mucho spoiler, encuentran un planeta donde una hora en su superficie equivale a 7 años en la Tierra. ¿Y por qué os cuento esto? Pues veamos esta Word of Brandon. Aquí le preguntaron a Sanderson si los efectos de la dilatación temporal de un planeta orbitando un agujero negro también ocurrían en el reino cognitivo, y no solo dijo que sí, sino que dijo que una cantidad suficiente de investidura provocaría lo mismo. ¿Y dónde tenemos eso? Correcto, en el Dor, que es ni más ni menos que la investidura de no una, sino 2 esquirlas de Adonalcio, que Odium arrancó del reino espiritual y dejó en el reino cognitivo. Así que yendo ya a la teoría, el Dor podría estar actuando como una especie de agujero negro de investidura, dilatando el tiempo en el planeta de Sel, y haciendo que, mientras allí han pasado solo 10 años entre el primer libro y el segundo, en el resto del Cosmere han podido pasar cientos o incluso miles de años, haciendo viable que mientras el Elantris 1 ocurre muy pronto en la cronología del Cosmere, el Elantris 2 pueda ocurrir a la par que la segunda o la tercera era de Nacidos de la Bruma. Y esta es mi especulación, que esto lo vamos a ver en la secuela de Elantris. Bueno, sigamos. Vamos ahora con otra secuela, pero en este caso la del aliento de los dioses, que se llamará Sangre Nocturna. Sabemos que ocurrirá a continuación del libro anterior, y que se centrará en los personajes de Basher, Vivenna y, obviamente, Sangre Nocturna. En cuanto a la cronología, yo creo que ocurrirá muy próximo al Camino de los Reyes, o incluso es hasta posible que llegue a tener algunos de los últimos capítulos que veamos que ocurren paralelamente al primer libro del archivo. En cuanto a la trama, yo creo que tendrá 3 puntos importantes. El primero será seguir con el final del primer libro, en el que Basher dijo que Yestil, el último de los 5 sabios que queda con vida aparte de él, había salido de su escondite y pretendía hacer resurgir los antiguos reinos de Kuth y Huth, por lo que tanto él como Vivenna pusieron rumbo al norte para detenerlo. El segundo punto serán los flashbacks, concretamente los de Basher.
Yo creo que de ahí veremos cómo se fundó el grupo de los 5 sabios, sus investigaciones sobre la investidura, cómo se creó a Sangre Nocturna y seguramente también la multiguerra. Y por último, yo creo que este libro será la primera vez en el Cosmere que veamos de primera mano un viaje entre 2 planetas mediante el reino cognitivo. Es cierto que ya hemos visto muchos saltamundos, y que ya hemos visto varios personajes en el reino cognitivo de distintos planetas, pero nunca hemos visto a un saltamundos haciendo este trayecto, yendo de un planeta al otro en el mismo libro, y yo creo que aquí vamos a ver tanto a Basher como a Vivenna yendo a Roshar, y también aprenderemos el motivo por el que separaron sus caminos, tanto entre ellos como de Sangre Nocturna, y cómo la espada acabó a manos de Neil. Sigamos, ahora vamos con una de las últimas sagas que saldrán, aunque cronológicamente vaya la primera, Dragonsteel. Ya subí un vídeo sobre todo lo que sabemos hasta la fecha de esta saga, y en resumen, va a narrar el origen del Cosmere tal y como lo conocemos. Nos hablará de Hoyt, los portadores de esquirlas originales y la fragmentación de Adonalsium. Pero esto es lo que espero yo de ella. Para empezar, si finalmente acaba siendo una trilogía, me gustaría que la fragmentación ocurriera al final del segundo libro, para tener 2 libros en donde pudiéramos ver cómo se vivía en Yolen cuando Adonalsium aún vivía, y luego uno para ver las consecuencias inmediatas de su muerte. Mi idea sería un primer libro con el origen de Hoyt, en el que por primera vez conociéramos su nombre real, y que se centrara en él, su mejor amigo Frost, y su maestro, el verdadero Hoyt. Y ocurriera lo que ocurriera en este libro, finalmente el maestro acabaría muriendo y él tomaría su nombre. En el segundo libro tendríamos la trama de Hoyt, Frost y el grupo de los 16 recipientes, que conjuntamente conspirarían para destruir a Adonalsium, siendo Hoyt quien más presionaría a favor de hacerlo y Frost quien más presionaría en contra. Finalmente, Hoyt descubriría el secreto de las esquirlas del amanecer, convirtiéndose en una de ellas y usándolas junto a todas las otras para provocar la fragmentación, y ahí los 16 se repartirían las esquirlas de Adonalsium resultantes. Y finalmente, en el tercer libro tendríamos el Pacto de las Esquirlas, ellas repartiéndose por el Cosmere y sus primeras interacciones, que básicamente serían Odium acabando con varias de ellas. Por otro lado, también veríamos la fase del arrepentimiento de Hoyt, y el inicio de su cruzada para intentar restaurar el desequilibrio que habían causado. Sigamos. Ahora ya nos vamos con Nacidos de la Bruma. De la Tercera Era es posiblemente de lo que tengamos más información. Es más, tengo un vídeo entero recopilando todo lo que sabemos, pero aquí voy a hablar de lo que creo que va a ocurrir. Para empezar, yo creo que nos encontraremos con un estado de guerra fría, entre los escadrianos del norte y el consorcio Malwish, los del sur, y el motivo de la cual será los brazales de duelo, y lo que ocurrió con ellos en el metal perdido, y además una carrera de investigación tecnológica que habrá entre ambas regiones para intentar descubrir la forma de crear una réplica que funcione igual. Aparte de eso, aquí será cuando por primera vez nos encontremos con que la potencia militar tecnológica se equiparará a la lomántica, haciendo que un humano cualquiera con la tecnología adecuada pueda estar al nivel de cualquier brumoso. Otra cosa en la que creo que será muy importante el avance de la investigación será la fisión del Edmetal, pero creo que esto es algo que aún se estará investigando cómo hacerlo de forma controlada. Y será en la propia Era 3 cuando se descubra. En cuanto a personajes, estoy bastante convencido de que por fin veremos a Fantasma, y que, seguramente al final de la trilogía, Kelsier encontrará la forma de salir de Scadrial. Y respecto a la trama de cada libro específicamente, yo creo que en el primer libro aparecerá un mal menor, a lo mejor un esbirro de autonomía habiéndose convertido en un nacido de la bruma mediante malurgia o mediante algún secreto que aún desconocemos, y que al derrotarlo se descubrirá que autonomía ha regresado. El segundo libro será esa propia esquirla viniendo a Scadrial, y la única forma de derrotarla será que Seist finalmente decida sucumbir a la parte de ruina que se sobrepone a la conservación y se convierte en discordia, permitiéndole actuar contra autonomía. Y ya en el tercer libro tendremos el conflicto final contra Discordia, con los Sangre Espectral intentando salvar Scadrial de la esquirla. Cuando de algún modo el problema se solucione, Seist en algún momento tendrá que liberar a los Kandra, ya que por Trenza del Mar Esmeralda sabemos que esto es algo que tiene que ocurrir. Una última cosa que me encantaría que ocurriese, pero que sabiendo que estos libros se publicarán antes que el segundo arco del archivo dudo que ocurra,
es la llegada de varios saltamundos de Roshar, siendo la aparición estelar la de Shallan. Y bueno, llegados hasta aquí, vamos con el final del Cosmere, Nacidos de la Bruma, Era 4. Lo único que sabemos por ahora es que será de temática futurista, y que Hoyt va a tener un papel muy importante. Siento que esta saga va a ser el endgame del Cosmere, y tendremos básicamente a decenas de personajes o grupos que hemos visto a lo largo de todo nuestro viaje por este universo literario. Aparte de Hoyt, hay muchos otros candidatos a aparecer: Kelsier, Kryze, Nath, Basher, Vivenna, Tensun y muchos otros que aún no se han convertido en saltamundos, pero que probablemente lo acaben haciendo, como yo creo que será el caso de Shallan o incluso de Sexto del Ocaso. Y lo que yo tengo más ganas de ver es un conflicto interplanetario con varios grupos de gente metidos en medio: los Sangre Espectral, los Insomne, los Airi, los Iriali, Caballeros Radiantes, Despertadores, Alomantes e incluso algunos que aún nos quedan por conocer. Realmente yo creo que esta saga va a acabar siendo una especie de Star Wars, pero todos o casi todos los planetas que salgan serán planetas que ya hemos conocido de antes. En lugar de Tatooine, Coruscant o Naboo, tendremos Scadrial, Roshar o Nalthis, lo que ayudará mucho a conectar con todos ellos. Por ejemplo, mini spoiler aquí del episodio 4 de Star Wars. En esa película vemos por primera vez a la Estrella de la Muerte en acción, destruyendo el planeta de Alderaan, donde se crió la princesa Leia. Obviamente para ella esto tiene una carga emocional gigante, pero para el espectador ni siquiera sabíamos de la existencia de ese planeta hasta este momento, por lo que tampoco impactó tanto. Pero imaginad esta situación: el Imperio son los Sangre Espectral, Leia es Shallan, que se ha convertido en una saltamundos, y la escena es la misma. Imagina para ti, como lector, la carga emocional que tendría esa situación. El planeta Roshar, después de haber leído 10 novelas que ocurrían en él, más los relatos cortos, unas 15.000 páginas, todos sus países, sus personajes, sus culturas, todo en un instante destruido. Imagina cómo te sentirías en ese momento. Pues algo con una carga emocional de ese calibre es lo que espero yo de la Era 4 de Mistborn. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad: read and find out, leed y descubrid.